una estrella ecuatoriana que se esforzó por cambiar los estándares de la época, llegando a un nivel de fama importante, pero que puertas para adentro lidiaba con oscuridad y violencia. Pionera de la tecnocumbia y con un camino que no le permitieron recorrer, este es el caso de Sharon, la hechicera. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso bastante sugerido. Muy emocionada porque empieza octubre. Esta es mi decoración. Yo creo que voy a ir poniendo cositas, pero bueno, es que tengo que ir al depósito, sacar todo, no he podido. Pero bueno, luego hago otras decoraciones halloweenescas, pero bueno, es parte de nuestro especial. Este video a partir de ahora y durante todo el mes van a estar viendo videos relacionados con Halloween, historias que tienen que ver de alguna forma u otra con este mes, con disfraces, el Halloween como tal, cosas paranormales. Bueno, hay muchos casos muy interesantes que les voy a estar contando y bastante perturbadores que yo sé que les van a interesar bastante. Así que pues nada, feliz Halloween y comencemos con todo este mes que yo sé que siempre les encanta estar aquí pendientes del canal. Pero antes de comenzar, síganme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, mi Instagram, mi canal de WhatsApp. Aquí les pongo el código QR por si lo quieren seguir, lo encuentran igual como Paulette. Y suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Edith Rosario Bermeo Cisneros nace en Guayaquil el 28 de marzo de 1974. Para su infancia, ella se muda a una ciudad llamada Durán con su familia donde la crían y cuando era pequeña le decían Charo o Charito, de ahí que después ella decidiera llamarse Sharon. Desde muy pequeña, Sharon fue una mujer que le atrajo muchísimo la música, era algo que le encantaba, nació con esa vena musical, desde los 8 años ya empezó a presentar como grandes facultades para esto, incluso ganó el Festival Interescolar, fue el primer puesto del Festival Interescolar de Fox Incaico, donde ella comenzó a despertar este gusto por la música y empezó a irse por esta línea a lo largo de su vida. Cuando ya fue creciendo más, ella decide entrar a la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Estatal de Guayaquil. Obviamente esto le ayuda muchísimo dentro de todo ese proyecto que tiene también a saber hablar, saber cómo comunicarse y cómo combinado con la música creo yo que es una gran forma de crear tu propia imagen, de saber cómo hacer las cosas. Y durante ese proceso de estudios en su universidad ella comienza a enfocar más también su energía en su proyecto musical. Para ese momento ya estaba buscando como ese nombre artístico que fuese icónico, creo que todos en algún punto siempre pensamos como a ver qué nombre podríamos tener para que la gente nos conozca y ella no fue la excepción. Ya con el Charo o Charito que le decían desde joven comenzó a pensar como que quiero tener un nombre atractivo y ella pensó en una actriz que le encantaba llamada Sharon Stone, era una actriz de Estados Unidos y a ella le gustaba mucho ese nombre, entonces dijo, ¿por qué no llamarme Sharon? Y para ese momento también ella era muy fan de un programa llamado Hechizada. A mi mamá también le encantaba ese programa, era lo máximo, como de una chica que movía la nariz así y hacía magia. Yo me vi algunos capítulos, también me parecía lo máximo. Pero bueno, ella era muy fanática de esta serie y tras ese gusto más la actriz que le gustaba y todo esto dijo, ok, ¿por qué no llamarme Sharon la hechicera? De ahí sale su nombre artístico combinando estos gustos que ella tenía. A partir de ese momento ya comenzó a trabajar con algunas agrupaciones, incluso fue parte de una orquesta llamada Los Hechiceros que como que ayudó también con el nombre artístico que ella quería, pero después decidió tomar una carrera en solitario. Para 1998 ella ahorró de todos estos trabajos y cosas que hacía a la par que estaba estudiando para grabar su primer álbum llamado Corazón Valiente. Y es ahí donde ella ingresa como una de las pioneras del género de la tecnocumbia que para ese momento hasta ahora se estaba conociendo, no era
era muy popular y ella impulsó muchos de estos sonidos, especialmente no solo por la música que hacía, sino por cómo se veía. Yo creo que sus estudios y su forma de ser desde muy pequeña hicieron que ella fuera bastante disruptiva para lo que se conocía en la época, y comenzó a vestirse de una forma que llamase la atención de la gente, pero también con la que ella se sintiera muy cómoda. Le encantaba usar faldas, botas muy altas, sombreros, cosas que normalmente usaban un poco los hombres de esos géneros, pero pues llevado a la mujer, a su cuerpo, a su confianza y a cómo se sintiera mejor. Y ella también le gustaba mucho explorar ese lado sensual de las mujeres, su lado sensual obviamente, así que ese aspecto lo utilizó mucho a su favor para que la gente la reconociera y también la tratase como ella se sentía, una mujer sensual, una mujer que era talentosa y que quería que la gente la viese por todos los ángulos, por así decirlo. Probablemente el hecho de que estaba siendo de las pioneras en el género, una mujer disruptiva con una forma de vestir y una forma de ser bastante diferente a las otras, comienza a adquirir una fama importante, la gente la empieza a conocer, diferentes países comienzan a escuchar su música, Perú, Colombia, Argentina, México, y comienza también a proyectarse para hacer giras en diferentes países, muchos de estos que la escuchaban iniciando por Perú, sacando después un nuevo álbum para 2003 llamado Hechizo Latino. Durante este momento que ella graba esto, ya está en un momento de su fama muy importante, donde ella ya había girado, estaba viajando a diferentes lugares por trabajo, también grababa muchos de estos discos en otros países, incluso este se grabó en Argentina, y tenía sobre la mesa muchas propuestas. De por sí, este álbum fue como el soundtrack, por así decirlo, de una novela llamada La Hechicera, que pues para ella era mucha ilusión ser parte de este proyecto, pues porque ese era también su nombre artístico, le encantaba Hechizada y bueno, todo este tema. La fama siguió creciendo, ya moviéndose en diferentes escenarios. Para 2005 saca un nuevo álbum llamado Raga, que también colabora con figuras que están surgiendo de la escena del reggaetón, que también para ese momento era algo muy nuevo, e incluso dirigía un grupo que también se estaba enfocando en la tecnocumbia llamado Leche y Chocolate. Para 2012 lanza un nuevo álbum llamado Corazón Herido, siendo un hit también con temas muy famosos como Corazón Herido, Dolencias, Que Nadie Sepa de Mi Sufrir, y comienza a participar también activamente en diferentes series o telenovelas de Ecuador, se llama Ecuavisa el canal, y comienza a explorar ese lado de la actuación que pues también le gustaba mucho, pues por la gente que ella admiraba desde muy joven. Trabajó en una llamada de la vida real y No culpes a la playa, esto también teniendo ese background donde había participado en la novela de La Hechicera antes, y pues de allí también explotó mucho talento. Ella incursiona en muchísimos programas, La Hechicera le abrió un montón de espacios haciendo cosas diferentes. Ella también creó un programa llamado Sharon y los especialistas, otro llamado El Sabatón de Sharon, y ella se volvió como esa figura muy importante incluso de los sábados para muchas personas que la veían en Ecuador, y esto pues la llevó por muchos momentos artísticos donde no solo actuaba sino también cantaba, iba de gira, era una mujer muy ocupada. Realmente el éxito le llegó no repentinamente porque ella trabajó bastante, pero en cuestión de 5 años ella ya estaba bastante consolidada, y a partir de ahí fue solo crecer y pues seguir explorando cosas que le gustaran. No solo formaba parte de, no sé, ser actriz o ser cantante o bailar en sus shows o cantar en sus shows, sino también muchas veces escribía cosas para programas o algo así. También ha trabajado de relacionista pública en todos este tipo de medios. Bueno, hacía muchas cosas, se le facilitaba hacer muchas cosas. Y también esto mezclado con ese deseo que generaba en la gente, como esa sensualidad que ella mostraba a través de su personalidad, de su forma de vestir, de su forma de actuar, fue incluso catalogada como la mujer más deseada de Ecuador entre el año 2001 y 2002. Sacaba sus propios calendarios, estos que pues vendían como a principio de años de modelos y todo este tipo de cosas. Ella sacaba sus propios calendarios que la verdad eran un éxito, y también incursionó en el tema de la ropa, sacó su propia línea de ropa íntima para el año 2002, abriendo esa brecha también para su lado empresarial. A pesar de todo y del éxito que ella tenía, dicen que se vio envuelta en polémicas para la época que a día de hoy uno las ve como bastante ridículas, pero eran como de este tipo de polémicas relacionadas más que todo con su cuerpo, con si se había hecho cirugías o no, el decir la verdad o no, como que es algo que yo creo que a día de hoy no es tan relevante, pero la gente en ese momento todavía veía la cirugía estética con muchísimo tabú. Entonces como que estaba el hecho de si se hizo cosas o no se hizo cosas para mantenerse bien, a lo que ella siempre decía que no en teoría. Se dice también que sufrió como una descarga eléctrica por parte del micrófono que ella estaba sosteniendo en 2012 en un concierto que tuvo en
Atacames se llama el lugar, y la gente relacionaba como algunos hechos como desafortunados que le pasaban en ciertos conciertos o cosas así, que a veces se había caído del escenario, como cosas no muy usuales, pero bueno, yo creo que este tipo de cosas pasan muchas veces, solo que no son tan nombrados. Y frente a la vida personal de Sharon, ella estuvo casada con un hombre llamado Eduardo Gray, un hombre con el que tuvo su primer hija, su hija llamada Samantha Gray. Le puse el nombre de Samantha porque en Hechizada la protagonista se llamaba así, entonces de verdad como que le gustaba muchísimo la serie. Pero según dicen, como lo más polémico de esto es que después de que se casó con este hombre y bueno, ya teniendo su hija y todo, se separó a los 2 días de haberse casado. O sea, literal duró más Kim Kardashian que el matrimonio de Sharon. De su vida personal se han dicho muchísimas cosas frente a relaciones, como que tuvo muchas relaciones de las que nunca se habló porque ella era una persona bastante privada, no le gustaba que los medios o bueno, las personas hablaran de lo que ella vivía o de con quién estaba, así que trataba de mantener lo más oculto posible ese lado, pero obviamente esto hacía que se especulara muchísimo de con quién estaba, con quién no. Hay gente que decía que estaba con ciertas personas, con actores, con músicos, con empresarios. Se piensa que en algún momento salió con un hombre llamado Pedro Francisco, pero lo que sí se supo fue de ese primer matrimonio y también de el último que ella tuvo, de un hombre llamado Giovanni López, un hombre que conoció en el año 2010 y que en teoría era de origen ecuatoriano pero vivía en Nueva York. No se sabe exactamente en las condiciones que se conocieron, pero bueno, se enamoraron y comenzaron una relación sentimental hasta que todo esto ocurre. Se dice que incluso él comenzó a manejar parte de su carrera durante el momento en que la conoce hasta tiempo después, y con él también tienen su segundo hijo, bueno, el segundo hijo de ella, el primero de ese matrimonio, llamado Brian Giovanni. Bueno, y frente a la vida de ella seguramente me salté muchas cosas, pero pues es que no me quiero extender mucho en eso. Creo que el foco del caso está en otro momento, pero pues que sepan que, bueno, era una persona bastante conocida, muy querida en Ecuador. Creo que a día de hoy la gente la quiere y la respeta mucho por la persona que es y pues por ese cambio tan importante que trajo en la música y cómo fue como pionera de estos nuevos géneros. Pero ahora sí vamos a pasar a los hechos de este caso. Sharon tenía varias presentaciones a lo largo del año y para enero de 2015, cuando esto ocurrió, ella había hecho una serie de presentaciones en Santa Elena. Era normal por Año Nuevo, por diciembre, que la contrataran mucho para este tipo de eventos, y ella tiene esa presentación a la que después de salir de esa presentación decide irse a unas pequeñas vacaciones con algunas personas muy cercanas a ella, unos amigos y pues obviamente su pareja y su hijo. Después de estas vacaciones ellos ya deciden regresar a donde estaban viviendo, deciden en teoría irse como en caravana, pero en algún momento como que se separan de la otra caravana y ella se termina yendo pues en el carro con su esposo, su hijo y como un amigo / asistente de ella. Ángel Armando Quiroz se llamaba esta otra persona para que también pues la tengan ahí en cuenta, y algunos decían que era el chofer, otros decían que era el asistente, pero bueno, ellos iban camino a su casa cuando sobre la 1 o 2 de la mañana la policía recibió un llamado de emergencia porque había habido como un accidente en la carretera. Cuando la policía llega al lugar de los hechos se da cuenta que estaba como el carro parqueado de ellos en la carretera, como a un lado de la carretera, y estaba Sharon tendida en el suelo. Lo que podían ver es que parece ser que en algún momento Sharon se bajó del coche para atender a su hijo, que al parecer estaba llorando, como que lo tenían que cambiar, algo así. Esto no está muy claro al día de hoy, pero lo tenían que cambiar. Ella se baja del carro y en ese proceso en que ella se baja pasa otro carro muy rápidamente que pues al parecer no la ve, la atropella y se da la fuga. Ella queda allí obviamente pues bastante herida. La policía ya cuando llega pues se da cuenta que tristemente no tiene signos vitales y es así como Sharon pierde la vida. Fue un momento muy mediático porque para ese momento pues los medios se enteraron de lo que había pasado, comenzaron a correr rumor, algunas personas que estaban por la escena seguramente comenzaron también a expandir la historia y esto se volvió pues viral, por así decirlo, para la época. Se empezó a hablar en todos los medios de lo que estaba pasando y de que Sharon había muerto, a lo que fue bastante difícil para su hija porque Samantha se enteró casi que por los medios. Ella supo que había ocurrido un accidente, pero para el momento en el que ella lo supo no sabía que su mamá había perdido la vida. Ya cuando todos los medios empiezan a decirlo pues ella se entera de esa forma. Entonces imagínense también lo difícil que fue para ella, y ahí es donde la policía obviamente
obviamente inicia una investigación frente a lo ocurrido con Sharon. Las personas que dan su testimonio desde el primer momento son Giovanni, su esposo, y Ángel, que iba con ellos. El niño pues no dio testimonio porque estaba muy chiquitico, tenía como 1 o 2 años y pues no podía hablar. Entonces él no da testimonio, pero las otras 2 personas son las que cuentan que Sharon iba conduciendo en ese momento, como que decide bajarse a cambiarle el pañal a su bebé, y en eso pues pasa este carro y acaba con su vida dándose a la fuga. Para ese momento comienza rápido pues una búsqueda del posible vehículo que le había quitado la vida a Sharon, pues para tratar de que no escapen lo más lejos posible. Y pues ellos dieron como una descripción de lo que ellos habían visto, la policía siguiendo como la ruta y todo lo que tenía sentido para ellos, y logran literalmente encontrar un auto en la zona de Santa Elena donde ellos venían de hacer el show. El vehículo que ellos encontraron tenía como evidencia o rastros de haber atropellado a alguien, o sea, sí tenía como una bolladura, algo similar a lo que la policía dijo que este debe ser el carro. Y ahí es la policía que obviamente lleva presa a una chica llamada Tatiana, porque no han dado como su apellido completo, que era la persona que estaba conduciendo ese auto y pues la presunta culpable. A ella la meten en prisión preventiva mientras todo este juicio se lleva a cabo, pero cuando la policía comienza a indagar un poco más profundamente en toda la información que tienen, se dan cuenta que hay cosas extrañas, especialmente desde el lado de Sharon. Cuando sale la autopsia, la policía se da cuenta que varias de las marcas o golpes que ya había tenido por el atropellamiento no coincidían con lo que se veía en el carro. Habían cosas, especialmente habían como algunos traumatismos, como más de los que deberían haber. El golpe que ella en teoría había recibido no se veía por el lado donde esto pudo haber pasado, y habían cosas que ya a la policía comenzaron a sonarle muy extrañas. Dentro de las cosas también que faltaban, no habían marcas de llantas, no había como una sensación de aplastamiento, no había un arrastre. Eran cosas particulares que debían haber si la habían atropellado. Y para ese momento, Ángel Quiroz, que es la persona que iba con ellos en el carro, también comienza a dar algunos testimonios que comienzan a ser inconsistentes. Algunas cosas que dice, que después cambia, que esto, que otro, pues obviamente llama mucho la atención. Dentro de la autopsia se dice que lo que presentaba Sharon eran traumatismo craneoencefálico severo, que ese fue la verdadera causa de muerte, politraumatismos, que eran múltiples golpes alrededor de todo su cuerpo, fracturas, algunas en la cabeza y otras en varias partes del cuerpo, y lesiones en su tórax y extremidades, que de por sí no eran como compatibles con el simple hecho de un atropellamiento. Entonces la policía comienza a dudar, y obviamente las primeras cosas que ven son las versiones incongruentes por parte de Ángel. Ya cuando la policía estaba indagando más, y probablemente por la presión, la versión de él cambia bastante. En eso, él dice que la persona que conducía el carro no era Sharon, sino Giovanni, que en algún momento ellos comienzan a tener una discusión, cosa que aparentemente era algo que estaba pasando muy continuamente en esa relación, y que en un momento el que abrió la puerta de ese carro y sacó como despedida del auto a Sharon fue Giovanni. No se podía hacer nada porque tenía que llegar la ambulancia. Estuvo el esposo hablando con un familiar que llevaron al bebé, le dijeron que era en situación de discusión, que ellos venían discutiendo, y posiblemente ella venía manejando. Según el primer relato que le había dado, todo había sido un accidente, eso era lo que había pasado. Obviamente los abogados también de Giovanni utilizaron eso como sí, miren, fue un accidente. El carro está intacto, venía manejando y no se fijó al abrir, y un carro a velocidad la voló. Si yo viniera manejando, créeme que no me estuviera yendo libre. Pero ya cuando comienzan a salir estas versiones, pues a la policía le hace como mucho más sentido. Y acá comienzan también a salir no solo como esta versión de Ángel, donde él dijo que por presión había dicho lo que había dicho anteriormente por culpa de Giovanni, que lo estaba amenazando de alguna forma, sino también la propia familia de Sharon, su hija, Samantha especialmente, es la que dice como este hombre tuvo algo que ver. ¿Por qué? Porque mi mamá se peleaba mucho con él, tenían peleas constantes, este hombre era bastante violento con ella, no solo física, sino verbalmente, y aquí hay algo mucho más profundo de lo que se piensa. Porque él en esa noche, esa madrugada, llegó histérico, comenzó a golpear todo, comenzó a hacer un desastre, estaba llamándola, insultándola por teléfono, decía que le iba a hacer 1000 cosas, que a mí me iba a hacer 1000 cosas, me insultaba de todos los epítetos sabidos y por haber. Y ahí comienzan a haber muchas inconsistencias, como que el carro de por sí no estaba como en el sentido en el que ellos iban, sino estaba en el otro
otro sentido. Nunca se logró explicar realmente cómo el carro termina hacia el otro lado y no en la dirección que ellos deberían tener. Se comprueba que sí iba ella de copiloto, no de piloto, y también, por ejemplo, la velocidad en la que ella cae y todo como que se va alineando más con lo que se ve dentro de la autopsia. Curiosamente, la prueba de alcoholemia que obviamente le hicieron al cuerpo de ella descarta completamente que ella haya tenido algún problema de eso, o haya bebido o algo similar, pero sí se comprueba que este hombre estaba tomado y bastante tomado. Se empieza a rumorar también que la persona que iba en el otro carro, la chica que ya habían detenido, era una persona cercana a Sharon, una persona que estaba trabajando con ella, que era ex colaboradora. Se dice que ella había como conspirado para que todo esto pasara, pero sí empiezan a evaluar la posibilidad de que hay otro carro en la escena. Pasa así a ser el foco de atención este hombre con las declaraciones de su hijastra y de algunas personas que iban dentro del carro de Ángel, y le dan una prisión preventiva mientras hacen todo este proceso. La fiscalía sí determina que igual hubo otro carro que probablemente pasó y por eso sigue en investigación el carro que era en teoría un Ford que la había atropellado, que comienzan a encontrar que Tatiana no tenía nada que ver con este carro, sino que otra persona era la que iba conduciendo, un hombre llamado José Luis Zambrano, que después pasa también a captura para hacerle todo su proceso. Se logra comprobar que ya no iba ese día, así que la liberan después de 40 días y la policía comienza a dar más testimonios y también más pruebas de que este hombre, Giovanni, la pareja de Sharon, tenía muchas razones para probablemente acabar con la vida de ella. Su hijastra comenta que ella se quería divorciar. Con todas esas peleas y bueno, lo que ella estaba viviendo dentro de esa relación, Sharon ya no quería ser más parte de esa, así que ya días antes le había dicho al acusado que se iba a divorciar de él, pero él no quería hacerlo, obviamente porque ser la pareja de Sharon traía muchísimos beneficios, y la hija dice que no entiende cómo después de que ella había pues tratado de divorciarse, como que él probablemente la convenció para no hacerlo y 2 días después termina ocurriendo estos hechos. Las amenazas, cómo la maltrataba de manera muy despectiva. Mami en un momento decidió al fin separarse de este señor y ahí ella pide la boleta de auxilio. No sé de qué manera, 2 días después, él logra convencerla de que vuelvan. Esa boleta se sacó hace varios tiempo atrás, pero mi mami siempre la cargaba con ella. La categoría de este crimen ya no es accidente automovilístico, sino pasa a ser feminicidio, a ser investigada como tal, especialmente porque habían también otras cosas particulares que durante la investigación se dieron. Un hombre llamado Roberto Bloom, doctor Roberto Bloom, era muy amigo de ella y él había estado en esas pequeñas vacaciones junto a ellos. Ellos se habían ido como por lados diferentes y él cuenta que Sharon lo llamó en el medio de esa noche gritando, pidiendo ayuda. No se sabe por qué fue, pero se piensa que fue ese momento justo antes de que la botaran del carro, en donde ella estaba diciéndole que por favor la salvara o que hiciera algo. Recibí la llamada de Sharon que me dice: doctor, ayúdeme, sálveme, con unos gritos y llorando. Y la última palabra que me dice: ayuda a Giovanito. Incluso el hijo, que era muy pequeño, a pesar de que no hablaba o no podía expresar lo que él vio, se dice que lo entrevistó la policía para saber, pues porque él sería como el testigo clave más importante, y según la hermana de él, dijo que el niño decía que el papá era malo, que era mala persona porque había empujado a su mamá, es decir, el niño había visto que este hombre había hecho esto con Sharon. Para el año 2016 se hacen todos estos procesos, el juicio completo, y se llega a la conclusión de que Sharon fue víctima de feminicidio, y descubren que lo que había pasado es que este hombre peleó con ella, en teoría, estaba bastante tomado, iba conduciendo el carro, tuvieron una discusión como muchas de las que tenían, donde él era bastante violento, golpea a Sharon en varias ocasiones y luego la empuja fuera del auto, a lo que ella cae de ese auto en movimiento, coincidiendo pues con todos los informes de la autopsia, y justamente en ese momento pasa otro carro que la atropella. Este carro es donde venía José Luis, que ya les conté ahorita. Sin embargo, él es absuelto porque no se le consideró que lo hizo de adrede y que él no tuvo como la opción de poder evitar el impacto. Fue bastante rápido todo y se determinó que Giovanni había sido el responsable de todos estos hechos, que después también él movió la camioneta hacia un lado, como que hizo parecer que esto había sido un accidente, que se habían dado la fuga, pero pues no había sido la realidad.
Este hombre a día de hoy sostiene que él no hizo nada, que es completamente inocente, e incluso a pesar de que ya está condenado, tiene más de 25 años de condena, que me parece muy bien. Ha hecho un montón de huelgas, especialmente huelgas de hambre, porque dice que se le han vulnerado sus derechos, que no lo han tratado bien dentro de la cárcel. Él sigue afirmando que no hizo nada. Él quiere recuperar la custodia de su hijo eventualmente, porque actualmente creo que Samantha es la que tiene a su hermano pues bajo la custodia de ella. Dijo que no le hicieron un juicio justo, que nunca le hubiese hecho daño a ella, que a pesar de que su diferencia de edad era bastante grande porque ella tenía 11 años más que él jamás le hubiera hecho daño, no le hubiera tocado un pelo, que sí pasaban por momentos difíciles y tenían sus discusiones, pero que él nunca hubiese llegado hasta ese extremo. Teníamos de compartir con unos amigos. Ella venía manejando, ella se bajó. Yo le dije que no lo quería hacer, que hazlo tú, yo estoy cansado. Se bajó y a lo que se bajó, un carro, que yo no alcancé a verlo, la arrolló. Bueno, primero que todo, pues, soy inocente. Yo jamás cometí ningún error, jamás huí. Tú sabes que lo primero que me imagino que una persona que cometa un delito es huir. Yo siempre estuve ahí, siempre puse la cara. Yo la verdad no creo nada en este hombre, creo que él fue el que cometió este crimen, especialmente porque su familia siempre ha dicho que él tenía muchos intereses detrás de esta vida que Sharon le daba, de ser su manager, de tener propiedades y más cosas que él tendría que dejar si se divorciaba de ella, pero también creo que lo que ocurrió fue esa calentura del momento, esa rabia y pues la constante violencia que ellos vivían, en donde pues ya se llevó al extremo de él en sus tragos ni pensar y pues simplemente acabar con la vida de ella. Esperaría que de verdad este hombre no lo saquen de la cárcel, pero bueno, creo que también va a estar un buen tiempo allá, sé que eso es bastante positivo. Sharon igual dentro de sus fanáticos es bastante recordada, el funeral de ella fue en 2015, fue trasladado a Guayaquil y muchísimas personas fueron a él, obviamente sus fanáticos, gente que la adoraban fueron a verla, a darle el último adiós y ha sido una de las más queridas. Se dice que sus restos se exhumaron para ponerlos en otro lugar donde su familia creía como más conveniente y muchas personas van a visitarla, la van a saludar y muchos ven como el legado que ella creó a través de su hija, pues también se volvió actriz, ha actuado en varias series y shows y una de las telenovelas que crearon en honor a Sharon, en donde ella fue la protagonista, o sea, hizo el papel de su propia madre y pues contaron toda la historia de lo que ella había vivido y también obviamente de su fallecimiento y de lo que estaba pasando. La hija también hizo una denuncia a unas enfermeras de la morgue donde estuvo su mamá porque varias fotos del cuerpo sin vida de su mamá se filtraron en ese momento y ella consideró que fueron estas enfermeras que estuvieron allí. Sin embargo, nunca hubo como la posibilidad de comprobar que esto fuese así, de que ellas habían sido las que habían tomado las fotos, así que ese proceso como que no logró llegar a un término legal pues positivo para Samantha, pero bueno, ella también alega y dice siempre que este hombre fue el que acabó con la vida de su mamá y que la extraña obviamente muchísimo y esperaría también yo que este hombre no recupere la custodia del hijo, porque imagínate tú también acabar con la vida de la mamá de tu hijo frente a él, o sea, qué trauma. Habrá que preguntarle a ese niño si todavía se acuerda de cosas, pero lo que él dijo en su momento creo que tiene bastante sentido. Pero bueno chicos, hasta aquí el caso de Sharon. Si les interesó, dejen los deditos arriba, coméntenme, creemos un debate, díganme de pronto si me faltaron algunas cositas o algo relacionados con estos casos, porque a veces cuando son de estas celebridades y todo que yo de pronto no conozco, es bastante difícil cubrir algunas historias porque sé que hay mucha gente que sabe mucho, pero bueno, espero haber logrado llevar la historia como tocaba. Síganme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, Instagram, mi canal de WhatsApp y suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones y ya nos vemos en el próximo. Muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.